¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Arano. Voy a estar entrevistando desde Argentina, por ejemplo, a los principales referentes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Como siempre es un gran placer saludarlos todos los domingos, encontrarnos con el café listo para poder compartir con todos ustedes. Hoy un programa interesante, especial, el primero de este 2025. Voy a estar conversando ya en breve, invité a tomar un café a Carlos Leiva, economista argentino de una gran trayectoria. Vamos a poder pasarla bien en un marco fantástico aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este café. Bueno, Así, bienvenido. La verdad que un lugar divino, tranquilo, para poder conversar sobre temas interesantes. Bueno, tenés una larga historia en la política, en la economía argentina. Sos licenciado en economía, estudiaste en Bélgica. también. Contame un poquito, está muy referenciado tu función, por supuesto, a lo largo de todos los años, pero ¿cómo fue aquella etapa que has transcurrido en el tercer gobierno de Juan Domingo Perón? Bueno, mira, más que lo que me pasó a mí, me parece que es lo más trascendente lo que le pasó al país en ese tiempo, ¿no? Es una historia que lamentablemente ha quedado en el ocaso, sepultado por una suerte de leyenda negra, donde todos los hechos se confundieron, ¿no? Hay un cuadro de Paul Klee que vendría santo, no me acuerdo, creo que se llama el Ángel, no, Ángel Novo, que es el ángel que es arrastrado por el viento hacia el cielo y detrás de él hay un montón de escombros, ¿no? Entonces dice que es el ángel del futuro, porque la historia es un montón de escombros que el ángel mira y no puede rescatar porque el viento del futuro lo lleva hacia atrás. Eso pasa siempre, es una muy buena imagen y aparece ese pedazo de la historia argentina como una serie de escombros, que realmente lo son, pero que tienen matices que son muy ricos que se han olvidado. Lo diré brevemente. Como vos sabés, en la Argentina durante 18 años, desde el 55 hasta el 73, no hubo ninguna elección democrática porque se decidió proscribir al partido que parecía ser que siempre iba a ser mayoritario. Incluso hasta se reformó una constitución con la proscripción de un partido mayoritario. La consecuencia de eso, desde el punto de vista de la organización social, vale decir que estuviste durante 18 años en un régimen coercitivo, eh, sin grandes torturas ni cosas horribles como Maduro, ¿no? Eso sería una absoluta mentira, en una sociedad bastante libre, este, pero bueno, los derechos políticos estaban totalmente vulnerados. Hubo dos elecciones que fueron con muy pocos votos propios de los candidatos ganadores, que fueron Frondizi e Ilia, ambos dos pedazos del radicalismo, pero en realidad el régimen era muy complejo. Y en ese contexto, y luego de la Revolución Cubana y luego de mayo del 68, en la Argentina, en el año 70, se produce un hecho insólito, que es el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, el 1 de junio de 1970. Un grupo de chicos, que supuestamente se autocalifican peronistas, deciden hacer una contestación ya no sobre la democracia, sino contra el sistema económico y social vigente en la Argentina. Eran alguien que quería imponer el socialismo por las armas. Quiero decirte que sobre lo económico en la Argentina desde 1930, cuando termina la, la anexión progresista de la economía argentina al Imperio Británico, con la caída del Imperio Británico, la Argentina desde el 30 tiene una estrategia que ya no es la estrategia exportadora de materias primas porque no ha lugar, que es el proceso de industrialización, con un concepto central compartido por conservadores, peronistas, que es el pleno empleo. El eje central de la política económica desde el año 30 en adelante, con todos los gobiernos, muchos de ellos obviamente militares, incluso el gobierno de Perón, que no lo era, tiene el eje central en el pleno empleo y en una suerte de preconstrucción de lo que luego con Perón va a ser, sí, francamente, la economía del bienestar. Eso es un consenso. No se discutía ni los militares, ni la derecha, ni los liberales. Es decir, las ideas críticas eran absolutamente intelectuales, pequeños rincones. Pero aparece este grupo armado, invocando el nombre de Perón, que obviamente aprovecha la coyuntura para presionar al gobierno militar,
pero que obviamente no eran de origen peronista, su cultura no lo era, sus familias no lo eran, su discurso no lo era, inventan un Perón que nunca existió, ni antes ni después, y se lanzan con la crítica profunda al sistema económico y social, que es algo más que la discusión sobre las elecciones democráticas, es cómo vamos a organizar la vida cotidiana. Eso produce un enorme cambio en la vida argentina que está totalmente ignorado y que aparece en el año 1971, un año después, un hecho extraordinario que se llama la Hora del Pueblo. ¿Qué es la Hora del Pueblo? Bueno, simplemente la reconciliación definitiva entre Perón y Balbín. Balbín lo había tirado a Perón, Perón lo había puesto preso a Balbín. Balbín era un demócrata a todas luces y Perón, a consecuencia de su exilio, había comprobado efectivamente en Europa que el entendimiento, la concertación, el respeto al adversario habían construido una Europa progresista, magnífica, integradora, en fin, el desarrollo económico de la Europa occidental. Más allá de las ayudas que pudo haber tenido de los Estados Unidos, lo cierto es que la organización social hizo una armonía enorme en aquel tiempo entre sindicalistas cristianos y sindicalistas marxistas, entre partidos demócratas cristianos y partidos socialistas, que logró el desarrollo de una democracia integradora en toda la Europa occidental. Perón ve ese modelo y por supuesto se inspira, de alguna manera pienso yo, en eso, y firma junto a Balbín y a todos los partidos políticos, inclusive el partido UDELPA, que era el partido de Aramburu, que había sido asesinado por los montoneros. Todos ellos firman ese concepto de la hora del pueblo que inaugura en la Argentina, luego de tantos años, la amistad política, es decir, el diálogo entre los hombres de distintas facturas. Es un hecho extraordinario, ignorado en la historia argentina, pero ignorado hasta el punto de que Juan Carlos Torres, que es un gran historiador del peronismo, provocó que yo escribiera en el diario Clarín una nota, digamos, no polémica, sino advirtiendo su olvido, que dijo en la Argentina nunca hubo un acuerdo político. Bueno, vaya, es un acuerdo muy anterior al Pacto de la Moncloa y mucho más inclusivo que el Pacto de la Moncloa. ¿Y por Bien. qué pensás que no se le da trascendencia a ese hecho? Bueno, acá viene el tema. Ese hecho genera un encadenamiento de acuerdos y amistades. El primero es con la CGT, la Confederación General del Trabajo, que en aquellos tiempos, estamos hablando del 71, representaba a la absoluta mayoría de los trabajadores. No solo por ideología, porque era una CGT que le integraba, por ejemplo, Rucci, peronista, y Hugo Barrio Nuevo, que luego fue ministro de Alfonsín, que era radical, ¿no? Era había un espíritu hasta democrático O sea, dentro de... había diálogo, por lo que estás contando. Absolutamente. Esa CGT organiza una propuesta de política económica porque en ese tiempo la Argentina crecía, pero había generado por vez primera una tasa de desempleo del orden del 7%, que era escandalosa para la Argentina en esos años porque siempre había sido del 3 o el 4, se había duplicado. Un país que tenía 4 o 5% de pobreza, una distribución del ingreso prácticamente como la de Francia. Estas cosas que te digo parecen increíbles, pero La verdad que sí. el coeficiente Gini daba igual, ¿no? Sin desempleo, la pobreza del 4%, con una distribución del ingreso como la de Francia en ese momento, 37% de coeficiente Gini, y la tasa de crecimiento más alta de América Latina, con una década que va del 63 ILIA hasta el 74, son 10 años, se mide censalmente que tiene un crecimiento de la industria al 7% anual acumulativo. Crecimiento de exportaciones industriales, una década tan importante estamos viviendo en ese periodo, que es la segunda de mayor crecimiento del Producto Per cápita desde que nació la historia económica argentina, la computamos. La primera es la de Roca, Sí, sí, sí. 1874-1884. Un gobierno maravilloso, el de Roca, genial, un ídolo absoluto. Y luego viene esta década que incluye a Hungría, a Ilía, a Perón, ¿no? Es una década porque hay un consenso económico y social detrás. Ahora, tu función, contame un poquito desde la parte personal tuya y la verdad que diste un marco interesantísimo de hechos que a lo mejor se conocen pero no se le dan la trascendencia que tienen que tener. ¿Cómo lo conoces a Perón? Bueno, justamente, porque te estoy diciendo que hubo esa hora del pueblo, esa amistad política, y entonces lo que ocurre es que las distintas corrientes políticas, yo soy demócrata cristiano, era demócrata cristiano en aquel tiempo, nosotros habíamos sido, obviamente, en el conflicto de Perón con la Iglesia,
claramente adversarios de Perón y, por supuesto, creo que fuimos parte importante, no con tanto la democracia cristiana, aunque sí también los líderes de la democracia cristiana de aquellos años, gente mucho mayor que yo, fueron comandos revolucionarios, como el caso de Horacio Sueldo. Veníamos de esa reconciliación, haber aprendido que en una sociedad hay que hablar y ser amigos y buscar consensos. Bueno, eso trae como consecuencia que justamente cuando se organiza el frente que llamó, porque la mayoría era justicialista, de Liberación Nacional, la democracia cristiana, junto con los conservadores y otros partidos, forman un cuadro muy integrado y nos integramos en discusiones programáticas. Es muy importante decirte esto. Las discusiones programáticas llevan a que se haga un documento muy extenso que se llama Coincidencias Programáticas de los Partidos y las Organizaciones Sociales, que lo firman todos los partidos, aún los que estaban en la carrera electoral en contra del Frente de Justicia y de Liberación, todos los organismos sindicales, la CGT básicamente, y del empresariado, la Federación Agraria y la Confederación de General Económica, que eran los pequeños y medianos empresarios que en ese momento eran muy importantes. Parece increíble lo que está contando. No, claro, por eso te lo cuento, porque bueno, se hace un programa económico que procura 22 leyes, 22 leyes, que incluye el IVA, por ejemplo, o que incluye la regulación de las obras sociales de los sindicatos, que había propuesto Onganía. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. En fin, un conjunto de política económica y tributaria muy importante. Propone la creación de una especie de IRI para manejar todas las empresas públicas, para tener realmente un poder importante que luego que se sancione esa ley se entrega a los empresarios argentinos, que incluye empresarios extranjeros, como la gente de Techino, de Uperial, de Usilo, al frente de la confederación del instituto que va a conducir las empresas públicas, que se ocupan de ese trabajo con la remuneración de $1, porque no se puede trabajar en el Estado sin recibir una remuneración. Caputo debería saberlo y debería estar cobrando por él, por lo que trabaja, porque eso es la ley. Así que ellos cobraron $1. ¿Qué quiero decir con esto? Te estoy contando el conjunto de personas que se integraban a un programa común con 22 leyes que se sancionan por unanimidad del Parlamento, opositores y oficialistas. Entonces, mi llegada a ese gobierno es a través del hecho concreto de que el vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores era demócrata cristiano, José Antonio Allende, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados era demócrata cristiano, Salvador Busaca, y el suscripto, no solo yo, está en el Ministerio de Economía, Yolanda Ortiz, la primera mujer secretaria de Estado en la Argentina que crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Humano, Ambiente en el año 73, junto con Augusto Conte McDonald, son funcionarios del Ministerio de Economía. El programa económico en el que yo participo, obviamente el inspirador es Orlando D'Adamo, una persona que venía del socialismo democrático. Una persona muy importante. No, un estadista excepcional, un hombre de una cultura inmensa, inmensa. Yo creo que conocía primero toda la literatura española, pero de A a Z, memorizaba cosas increíbles, pero además conocía la estructura de todo el aparato industrial argentino. Podía recibir a la gente de la industria forestal y explicarle de la A a la Z, lo mismo con la industria química o la industria del acero. Un tipo de una formación enciclopedia gigantesca, con un gran talento, una capacidad de trabajo infinita y además padre de 7 hijos. Cosa que también era un gran semental. Sí. Y además una persona extraordinaria, de una nobleza infinita, a punto tal que apenas llegó al ministerio, él tenía una empresa, Madindesa, que tenía una demanda de crédito en el Banco de Desarrollo. Como él llegó al ministerio, él sacó la carpeta de su empresa del crédito bancario. Él lo tenía de antes y la retiró para no tener un beneficio siendo funcionario público. Digamos, estamos hablando de otra clase de gente que realmente estaba entregado al servicio público por el amor al bien común, pero de otra factura ideológica, como el propio Helbar, que por supuesto tampoco era peronista, porque Helbar era radical, había votado por Balbín. Bueno, esta es la verdad, ¿no? Pero bueno, en ese momento el diálogo era crucial,
el entendimiento y el consenso. Y se formó un programa, como te digo, en el que los demócratas cristianos participamos con nuestras propias ideas. En realidad la idea del consenso, la concertación, si lo buscas está en los programas de la democracia Sí, sí, cristiana, sí. de que yo soy muy joven, así que es una cosa que viene de la tradición europea del partido, ¿no? Vos sabés que esa frase que todo el mundo dice y repite, todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible, es de la declaración de la Unión Democrática Cristiana de Alemania del año 78, está escrita en el programa, ¿no? Es decir, se ha repetido, se le asignan distintos autores, pero bueno, yo estudié Economía Social del Mercado en Alemania, en el Partido Demócrata Cristiano de Alemania, y bueno, hasta ahí fue la primera vez que le escuché en mi vida, esa frase que sintetiza mucho, todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible, ¿no? Lo cual es toda una definición importante en estos tiempos. Bueno, nosotros llegamos allí, en ese conjunto de gente, yo tuve la felicidad de conocerlo a Adamo previamente, y él convocó a un montón de gente, y te digo más, esa convicción tan grande que él tenía, que me tenía a mí como su maletín, que iba por todos lados, Vos eras más joven, claro. más bien, era un jovenzuelo, pero nosotros gozamos de algo que es increíble y creo que es muy importante. No tocamos un solo director nacional de la administración pública, ni uno, ni un solo director nacional. Es decir, que llegó un elenco de Gelbar, D'Adamo, Leiva y personal administrativo, y toda la planta de la administración del Ministerio de Economía siguió siendo la que era del gobierno ¿En anterior, que serio? era un gobierno militar. Pero ¿qué pasaba? Era gente de carrera, era gente con extraordinaria formación, con mucho conocimiento de la materia, y que por supuesto estaba dispuesta a asesorarte. Obviamente, si vos tenías convicciones, harían lo que vos decidías, pero ellos te aclaraban, esto se puede hacer de esta manera, esto no se puede hacer de este modo, daban su opinión, y tuve como colaboradores a grandes liberales, absolutamente en contra del programa, pero que nos advertían de los errores que podíamos cometer y que, bueno, estábamos en una sociedad que dialogaba, que se entendía. Estás trayendo un tema interesante y haciendo mucho foco constantemente a este tema. Hay muchos jóvenes que nos están mirando del otro lado también en una Argentina donde hoy pareciera que hay poco diálogo entre los partidos políticos, demasiadas rispideces, y la verdad que está muy bueno el mensaje que estás dando. Ahora, ¿te acordás esas primeras conversaciones que tuviste con Perón? Bueno, no, para conversaciones con Perón, yo tuve, a ver, De las eh, primeras, te digo. no, yo te puedo decir las pocas veces que estuve con Sí, Perón, sí, porque está Gelbar, D'Adamo y acá abajo Leiva, sí, así sí. que tampoco, Perón era un estadista de mucha altura. La más significativa para mí, yo me hice responsable del plan trienal, que fue el plan del largo plazo. Ah, Ese plan trienal, que es una obra importante, tan importante por lo que dice como por cómo se hizo. Nosotros hicimos, te digo un número que lo he repetido y hasta que me convencí que debe ser verdad, porque llevo años repitiéndolo, pero sé que tiene fundamento. Hicimos casi 1.600 reuniones en el país para elaborar las propuestas que iba a contener el plan trienal. mira. En todo el país. Fue un plan federal. Trabajó con nosotros el Consejo Federal de Inversiones. Ese plan, además contamos, era hecho casi por el CONADE, que venía de la larga tradición del año 63, que lo había formado ILIA, por el que habían pasado personalidades de la academia como José María de Aguido Pastore, Javier Villanueva, Roque Carranza, es decir, tenía una larga trayectoria, y en su personal habían pasado personas como Manuel Solanet, que fue secretario del gobierno militar del 76, o Valle, que fue un gran desarrollista, en fin, gente de todas las ideologías, pero que tenía especialidades técnicas sobre la vialidad, la energía, la educación, la medicina, la salud. Es decir, una Argentina que podía usar la inteligencia independientemente de su pensamiento político. No por nosotros, venía de una Sí, tradición, sí, pero sí. trajimos, y esto es muy importante, a todos los argentinos que estaban en la CEPAL, que habían acompañado a Raúl Previch, Norberto González, Di Calcaño, Ricardo Sigotti, gente brillante en sus temas, que había trabajado en toda América Latina, para usar su experiencia
vistos desde afuera, venían de Chile, se radicaron acá e hicimos el plan trienal con ellos. Yo fui el encargado de la coordinación, Sí, sí. pero la riqueza de las ideas venía de todos lados. Entonces me tocó a mí, ya que hablamos de Perón, exponer delante de Perón, y tengo la foto, con todos los funcionarios del ministerio de la presidencia, en el Salón Blanco, el plan trienal. Fue muy temprano a la mañana, yo tenía pelo. ¿Cómo te preparaste para eso? Porque No, no, es un momento no, la verdad importante. que yo creo que hay gente que tiene dones, ¿no? Este, yo siempre fui al toro. Yo la verdad que Directo ahí. no, Muy bien. nunca hice demasiada. Me pondría nervioso en pensar lo que voy a decir, Sí, porque lo sí. que voy a decir es lo que tengo adentro. Lo que Entonces, sentís. exactamente. Entonces, obviamente lo había hecho, había pasado días trabajando con eso y expuse. En aquel tiempo no había PowerPoint, nada, eran hojas blancas que las sacabas así, las cuentas. Y hablé frente a Perón seguramente muy nervioso, no me acuerdo, pero estaba muy ¿Cuántos excitado. años tenías? 30. Ujú. No era un chico tampoco. Roca fue presidente a los 30 años. Pero bueno, es una Sí, situación. sí. Y cuando terminé, esto es lo más importante, habló Perón. Habló Perón, que yo dudo que haya recibido antes. Nosotros mandamos antes los tocos del plan trienal, no creo que él lo haya mirado, pero era muy temprano en la mañana y dio una conferencia sobre planificación, que salió en el diario La Razón de esa tarde. Estupenda, de un tipo con absoluta lucidez, que seguramente habría escuchado lo que yo dije, pero había dicho cosas que estaban muy por encima de lo que yo había Le dicho. sumó lo de él. Ah, totalmente. Tipo, realmente, mucha gente dice que está viejo. Yo te puedo garantizar que en la mañana, que es solo las horas en que yo lo vi, era un hombre de una lucidez asombrosa. Bah, comparado con los dirigentes que nos han acompañado en los últimos años, bueno, había mucha formación, la cultura clásica, que influye mucho, ¿no? Es decir, tipo que había leído, eh, creo que salvo Alfonsín, después no creo que haya habido nadie en la política argentina que se haya dedicado a leer algo, ¿no? Alfonsín, para mi descubrimiento, era un tipo que había leído mucho a los pensadores socialcristianos. Este, pero bueno, eh, la siguiente vez que estuve con él fue a raíz de un proyecto que manejaba yo, que era la química del gas. La A Argentina, ver. en ese tiempo, nosotros estamos absolutamente convencidos, no por vaca muerta, sino porque el gas del Estado o sea que estaba dividido del Estado de YPF, Sí, sí. había una competencia entre las dos empresas. Cada Estado decía que estábamos sentados sobre un océano de gas, que bueno, fue parcialmente cierto con Loma de la Lata, y bueno, ahora muy cierto con Vaca Muerta, pero no tenían ellos, creo yo, conciencia de eso. Entonces empezamos un proyecto grande con una empresa italiana, Montecatini Edison, con la idea de llevar a cabo la química del gas en la Argentina. Una cosa novedosa, pero posible. Y bueno, yo me encargué de esa tarea con los italianos, y bueno, fui con ellos a verlo a Perón y ahí lo escuché a Perón hablar directamente del gas. Y después simplemente lo escuché varios discursos. Discursos donde te voy a decir una cosa que va a sorprender, por supuesto, a los peronistas, ¿no? Perón no quería a los peronistas, pero para nada. Y digo esto porque notablemente, ¿cómo puede ser que el programa económico a su regreso haya sido entregado a una persona que era un radical, si bien que era empresario, a un tipo del socialismo democrático como Orlando D'Adamo y un conjunto demócrata cristiano que estábamos debajo? Nosotros teníamos solo como funcionario que venía del peronismo a Gómez Morales, que lo puso Helvar, eh, con claramente la advertencia de Perón de que no lo debería hacer. Lo que te estoy diciendo es absolutamente real. Duilio Brunello, que era el presidente del Partido Peronista en esa época, secretario de toda la vida de Helvar, un hombre exquisito, exquisito, catamarqueño, de una cultura infinita, va a verlo a Perón con una carta hecha por Helvar, donde le anuncia a las personas que va a designar, y obviamente Perón lo interrumpe cuando lo menciona a Gómez Morales y le dice que no lo nombre, que no lo nombre. Después te digo por qué, si querés, pero Sí, no sí, sí. importa lo de menos, le dijo que no. Y no se equivocó, porque Gómez Morales
uno tiene que asumir la responsabilidad de los propios errores. Fue un error nuestro, pero en todo caso fue un error donde nos puso una piedra Gómez Morales. Nosotros teníamos que hacer, mira vos, ahora está de moda, en aquel momento, en el acta de compromiso, con respecto al tipo de cambio, una política de Cronin-Peck. Es decir, tomar el tipo de cambio heredado de la NUCE y que nos había propuesto devaluar, y Gelbar dijo que no, hacer un Cronin-Peck para que la tasa de inflación no erosionara el tipo de cambio, que no nos obligara a complejidades que sí llevamos a cabo, fiscales para sostener a las exportaciones, que las hicimos y que las tuvimos, que si hubiéramos hecho eso, seguramente las cosas no hubieran sido mucho mejores de lo que fueron. Lamentablemente él se opuso de una manera agresiva. La noche que yo escribí el acta de compromiso, empezó a gritar diciendo que era traición a la patria, que devaluar era una cosa increíble de su visión. Y Gelbar, con la finalidad de no enfrentar a ese único peronista del gobierno, accedió. Y eso nos costó una barbaridad. Y nos costó tanto que, bueno, terminó renunciando Gómez Morales con un escándalo que hubo en la bolsa, lamentablemente demasiado tarde. Pero bueno. ¿Por qué pensás que Perón no quería a los peronistas? Bueno, yo pienso que si vos estás en el exilio 18 años y ves que el mundo que vos tenías en mente ha cambiado y ha cambiado para mejor, con los mismos objetivos de equidad social, progreso económico, y tus partidarios en el país siguen repitiendo de la misma manera las cosas que ya eran viejas porque tenían 18 años de uso. En curso ya, claro. Sí, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo tenga estas mismas consignas cuando yo tengo otras? Y yo creo que eso fue clarísimo. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo que yo creo realmente. Vos sabés que, y esto sí te doy fe porque soy testigo, Perón quería que su candidato a vicepresidente fuera Ricardo Balbín. Y Balbín también. Absolutamente, esto es un dato absoluto. Se opuso, con razón, Ricardo Alfonsín, que era en ese momento el líder de la provincia de Buenos Aires del Movimiento de Renovación y Cambio, que era digamos, el territorio político de Ricardo Balbín. Pero claro, Ricardo Balbín ya estaba en el ocaso y Alfonsín era un tipo de enorme talento político, bueno, un hombre de un talento colosal para la vida pública, que se oponía diciendo, no, si esto ocurre, va a desaparecer el radicalismo. Obviamente, vamos Claro. hacia otro lado. Sí, sí, sí. No te olvides de la hora del pueblo. Sí, 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 sí. Perón, creo yo, quería a Balbín porque él también quería que desapareciera el peronismo. Y la prueba de lo que te digo es que en lugar de elegir a un segundo peronista, que es lo que cualquiera hubiera hecho, eligió a un segundo, que es su mujer, que él sabía que no tenía ningún destino político. Vos me dirás, bueno, pero se equivocó pensando que ella no tenía las capacidades. Ciertamente, yo supongo que él sabía eso, pero también imaginaba, porque esto también te lo puedo decir, que el consejo de Balbín, que el primer día de la reunión post-mortem, cuando ella junta el gabinete, que el consejo de Balbín iba a ser oído. Lo que no imaginó es que su mucamo, bueno, era su mucamo, López Rega, había logrado tal influencia sobre su mujer, que bueno, obviamente obturó toda relación que la que imaginaba Perón ella habría de tener con Balbín. Vos dirás, esto es raro. No, yo tengo una absoluta convicción de que es ¿Estás así. convencido que fue así? Porque claramente yo lo escuché. Otras cuestiones que no te voy a decir, lo Sí, escuché de sí. boca De de boca él, de él. descalificar a la gente del peronismo. Peronismo. Y lo vi en su acción política, en privilegiar en la economía nada más ni nada menos que a alguien que no tiene ninguna vinculación. Y termino diciéndote esto. Cuando va a asumir Cámpora, el discurso de Cámpora, Perón lo obliga a Cámpora a entregárselo a Gelbar. Imagínate vos, un acto de humillación Sí, sí, más no se puede pedir. total. Y el suscripto, junto con Antonio Cafiero, corrigen la parte económica del discurso de Cámpora. La consecuencia de eso fue que nunca, ninguna persona del equipo de Cámpora, ninguno asistió al acta de compromiso, nunca vino al Ministerio de Economía, no participaron en nada y tuvieron con nosotros un enorme enfrentamiento durante los 45 días que Cámpora fue presidente.
Perón ya lo había descalificado antes de que pronuncie su discurso. ¿Por qué? Bueno, justamente porque Cámpora había juntado alrededor de él a las residuales de la JP peronista, aquello que Perón se había equivocado en promover y que lamentablemente no pudo eh, contener, y obviamente con su muerte generó lo que todos vivimos después. Eh, el fin de la amistad política, porque nació de ese momento el enfrentamiento, primero de los montoneros y las fuerzas del Estado militar, la represión infame y amoral que se llevó a cabo, que obviamente no hay manera de rescatarla. Otros países hicieron cosas mucho más civilizadas para perseguir a las Sí, sí. guerrillas. Y bueno, eso generó en la Argentina este fin de la amistad política que había iniciado en 1971 a consecuencia de la muerte de Aramburu y la gran capacidad de olvido y amistad que generan dos tipos enormes como Perón y Balbín y los que los acompañaron, que incluye Oscar Allende, Horacio Sueldo, José Antonio Allende, gente que no se ha vuelto a repetir en la vida pública argentina, era gente culta, gente noble que además no vivía de la política, sino que vivía para la política. La verdad que son hechos interesantísimos los que nos estás contando, porque bueno, del otro lado mucha gente de Uruguay, argentinos que están allá en Uruguay también, que estas historias cuando he comentado que iba a tener esta entrevista me han sabido saber su interés acerca de todos estos temas. Hoy estamos en una actualidad de Argentina, bueno, con un primer mandato, de un primer año de Javier Milei al frente de todos los argentinos. El 2023 fue un año muy electoral, ahora se nos viene un año también en el 2025. ¿Hay alguna similitud entre Perón y Milei en algo? No. A ver, bueno, siempre hay cosas que uno puede decir. Sin ninguna duda, yo no vi un Perón que despertara, porque no fui peronista, ¿no? A mí no me conmovía emocionalmente. Yo tengo una admiración intelectual a un tipo que tenía una formación clásica, que hizo algunas cosas que están desvalorizadas, pero la Argentina no tendría electricidad si no existiera Yacyretá. Y Yacyretá le hizo Perón, que no la pensaba inaugurar. Este, Tampoco la Argentina tenía dólar si no hubiera tenido la soja. Bien, sí, sí. Y Perón en el año 74 produjo el decreto de la soja. Y así te podía seguir una serie de cosas de largo plazo propias de un estadista. Porque la diferencia entre un estadista y un intendente, que son las grandes opciones de la vida pública argentina, nos han gobernado intendentes mucho tiempo, es que el intendente lo aplauden porque resuelve el problema que todos vieron. Y el estadista es el tipo que resuelve el problema que la gente no ve, pero que va a venir. Es genial lo que estás Bien, diciendo. eso, bueno, no sé si es genial, pero Sí, eso es sí, la verdad así. que es genial, porque Los uno, dos, la gente aplaude a los intendentes, nunca a los estadistas, porque los estadistas están viendo algo que la gente no ve. Para eso está el hombre de Estado, porque si no, todos podíamos ser hombres de Estado. Bueno, Perón era un hombre de Estado, sin ninguna duda. No sé si Milei lo es. Lo que sí sé, que a la manera de Menem, a la manera de Kirchner, a la manera de, no sé, de algunos que han tenido éxito, es un intendente interesante que resuelve problemas, pero que desde el punto de vista de largo plazo, yo creo que no la ve de ninguna manera. ¿Por qué te digo ¿qué es esto? lo que no ve? Bueno, lo que no ve es que un país funciona si el mercado posible tiene toda la libertad y el Estado necesario tiene toda la visión de largo plazo que necesita tener. No hay manera de que vos te desarrolles. La historia del mundo lo manifiesta. Si hay alguien que no se ocupa de hacer las cuestiones que no tienen rentabilidad capitalista, por ejemplo, la educación, que no la tiene, las grandes obras de infraestructuras, que no la tienen. La Argentina tuvo una época gloriosa. Mirá vos, en esa década que te digo, del Sí, sí, 64-74, la obra pública que hizo el gobierno de Onganía es extraordinaria en materia de caminos, de centrales, represas. En fin, uno puede hacer un inventario con el cual la Argentina no sería posible. Por ejemplo, ¿cómo llamás a la conquista del desierto? Obra pública, naturalmente.
La mitad del territorio argentino es el Chaco y la Patagonia, es obra de un Estado. Ahora, decir que vas a destruir el Estado es decir que vas a destruir el futuro. Es más, decir que vas a destruir la nación. Yo soy nacionalista, en el sentido de amar profundamente la tradición de una nación en la que nací. ¿Qué hizo, por ejemplo, que un tipo como Perón, que supuestamente era un antiliberal, llamara a los ferrocarriles Mitre, Roca, Sarmiento, Urquiza, San Martín y Belgrano? En ese está el panteón de los argentinos. Está Mitre y está Sí, sí. San Martín. Bueno, Y está un tipo como Perón que pondría Rosas. No lo puso Rosas. Podría haberlo puesto. Yo lo hubiera puesto. Él no lo puso. Porque es otro de los tipos que es parte. No hay constitución del 53 sin la derrota de Rosas, pero la condición necesaria para que eso para que ocurriera pase. es indudable. Bueno, eso es una larga discusión de los posibles históricos. Ahora, me perdí. No, estábamos con el tema de Milei, que la verdad que es un Sí, tema. bueno, yo creo que es un hombre, es un intendente que ha resuelto el problema de la inflación de una manera notable, pero hay que tener en cuenta que resolvió algo que él también produjo. ¿Qué cosas cumplió Milei de lo que dijo en campaña al día de hoy? Bueno, yo creo que él, a Guarda ver, con el micrófono, ahí está. yo no sé, no tengo un inventario de todas las que dijo cosas en campaña, porque si te digo, Dijo muchas, por eso. sí, Dijo. muchas y contradictorias. Por ejemplo, no tenía 30.000 millones de dólares. Durante semanas le afirmó a todos los periodistas que él tenía 30.000 millones de dólares, acá en el teléfono, como si hubiera alguien que estuviera dispuesto a poner 30.000 millones de dólares en Argentina. Era mentira. Eh, Decía que tenía un elenco que estaba pensando las grandes medidas. También era mentira. Las medidas de regulación de Federico Sturzenegger estaban preparadas para Patricia Bullrich, no para Milei. El programa de Caputo y Bausili y Fuyase, que trabajaban en la consultora Anker, lo publicaron hace muchos meses antes que él asumiera. Es un programa que estaba redactado mientras él hablaba de Emilio Campo, no sé si te acordás, el acto con Barrio Nuevo, Sí, 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 claro. con Barrio Nuevo, con Luis Barrio Nuevo, que es lo peor de lo peor que uno puede imaginar del sindicalismo, por muchas razones. Inexplicable que una mujer tan brillante como su mujer sea quien es, pero bueno, el tipo es lo que es. Él hace el acto con Barrio Nuevo y anuncia que Emilio Campos, acá lo señala, va a destruir el Banco Central, que bueno, no hay, ni figura. Había escrito un libro, Emilio Campos, sobre la dolarización con el sobrino de Kachanowski, por supuesto, olvídate. Pero insiste, él lo insiste todavía. Hoy por hoy es un programa de una repetición del programa de Martínez Dios, con una mejora, sin duda, una mejora, que es el recorte del gasto público. Te quiero aclarar que cuando Martínez Dios era ministro, el gasto público no pasaba del 25%. Este está recortando un estado del 40%. Así que hay que ver, ubiquémonos, son cosas distintas. Sí, son épocas distintas con Sí, una pero actualidad. números diferentes. Sí. Es decir, la estrategia de usar el tipo de cambio como un ancla disciplinatoria de los empresarios nacionales y de los trabajadores nacionales es una cosa que se ha hecho siempre y que siempre terminó mal. Es más, tan mal que el propio Caputo, cuando empezó a hacer lo mismo con Macri, fue el Fondo Monetario que pidió que lo sacaran, porque había gastado el dinero que le había prestado el fondo para pagarle a la gente que de hecho Carry Trade entonces se estaba yendo. Estamos repitiendo lo mismo. Es una fórmula que funciona. Mira, hace unos años la gente adelgazaba con anfetaminas. Sí, Rápido. sí, sí. Era un método muy excelente. Te rompía el cerebro. O sea, adelgazabas, pero te convertías en un idiota. Estos sistemas te adelgazan la inflación y seguramente también adelgazan el peso inútil del Estado, pero bueno, destruyen el funcionamiento de una economía moderna y normal que implica pleno empleo, mejora de ingresos, desarrollo industrial, ascenso en términos de calidad productiva, que la Argentina no tiene. Acá no hay nada que tenga que ver con la productividad, porque no solo depende de la voluntad privada, de la productividad, depende de que yo tenga una ruta para ir. Hoy la ruta 8, que si vas, Sí, que sí. es una ruta principal, es un campeonato de pozos. Desde el Pergamino para Mendoza es pozo puro. Carlos, para ir cerrando, porque la verdad que nos quedaríamos esto para 3, 4 programas mínimo. ¿Quién fue el mejor político de la historia de Argentina?
Si tenés que hacer un ranking de los 5, así Sí, mirá, brevemente, o si los hay, o cada uno con sus yo no características. sé si hay un mejor, es muy difícil porque depende cómo resolviste la época. Bien, Yo te puedo decir, los peores son los que perdieron oportunidades. ¿quiénes fueron? Bueno, yo creo que un tipo que perdió porque no tenía la capacidad para verlo, una enorme oportunidad fue Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tuvo una oportunidad extraordinaria en la historia argentina. Insólitamente la gente considera que hizo un gran programa económico. Y sí, sin duda tuvo los superávit gemelos, brillante porque pocos lo consiguieron, pero desaprovechó la enorme oportunidad que tuvo la Argentina en ese momento en el que estaba volviendo dinero de los argentinos Sí, al sí. país para tener las leyes necesarias que todos los países tienen, hasta Estados Unidos con Biden o lo va a tener con Trump, de que vos tenés que crear incentivos para pegar un salto cuantitativo y cualitativo en el proceso de inversión, que es lo único que te da productividad. Durante todo el periodo de esos 4 años de Néstor, que fueron realmente, obviamente tiene que ver mucho con el costo que infligió, 2003-2007. claro, Bien. el costo que infligió Remes y Duhalde, bueno, había que hacerlo, quizás no de la manera que lo hicieron, pero había que hacerlo, es fácil decirlo con el diario del lunes, pero la realidad es que los 4 largos años de Kirchner fueron una oportunidad gigantesca con todas las condiciones internacionales para aprovechar, para haber creado un impacto descomunal en la recapitalización de la economía argentina y prefirieron, digamos, la tranquilidad de que no entre el viento a la casa para que no se ensucie. Y bueno, obviamente, como es obvio, se disipó, porque a la larga todas las ventajas se van a disipar si vos no haces lo que tenés que hacer, porque contrario censo, lo que generalmente se dice, la inversión genera el ahorro y no el ahorro la inversión, porque la inversión reproductiva me refiero, es la visión de los tipos grandes, la inversión de la conquista del desierto, la conquista del Chaco, el desarrollo de los ferrocarriles. Vos fijate, Roca y Avellaneda, para decirte dos extremos, cuando propusieron trenes que las empresas inglesas decían, no, ¿para qué vamos a ir para allá si no hay nada? Decían, no, hay que llevar el tren justamente donde no hay nada para que haya algo. Y esa es la idea del estadista. Carlos, ¿y quién te sorprendió que vos no lo veías con pasta o con cintura política y dijiste, no, la verdad, me pareció un político... No, como cintura política, sin ninguna duda, de la peor de las maneras posibles, porque es de una extrema vulgaridad. Es haber bajado la Argentina a una cultura lamentable, de murga, es lo que creo yo. Creo que con esa calificación, creo que la habilidad política de Milei y de Santiago Caputo es extraordinaria. Creo con un costo enorme desde el punto de vista de lo que es la cultura política de la amistad, pero muy habilidoso, han logrado con 4 o 5 diputados, 4 o 5 senadores, quebrar obviamente una materia extremadamente frágil como son nuestros legisladores, que no nacen, lamentablemente, desde hace años, de lo que yo viví en mi juventud, que era la convicción que uno hacía política por el bien común. Y se convirtió la política y sobre todo el peronismo, ¿no?, en un extraordinario mecanismo de ascenso económico y social. El Palacio Estrugamú de la calle Juncal y Esmeralda está repleto de dirigentes peronistas que les encanta, después de haber gritado en contra de la oligarquía, parecerse a la oligarquía. Carlos, para ir cerrando, ¿qué te pasa a vos personalmente cuando hablas de todo esto? ¿A mí? Sí. ¿Qué te genera estar activo, seguir hablando de todos estos temas, recordar tu paso por todos esos años, hablar de hoy? No, yo siento que siempre estoy hablando de hoy. No es recuerdo, no quiero validar un pasado que está muerto, que no existe, no. Para mí es hablar de hoy, porque me parece que eh, estoy tratando de vender, Sí, sí, entre sí. comillas, momentos virtuosos de la Argentina. La Argentina que se pensaba, era una Argentina culta. Muy culta No tenía, bueno, pensá que, ¿cómo voy a comparar a Mariano Grondona
con cualquiera de los conductores de programas de política de la Argentina. ¿Cómo voy a comparar? Es decir, en el mundo no es así. La gente que escribe, por ejemplo, el economista del Financial Times, Wolf, es un tipo graduado en Oxford. No es cualquiera, no es así. Y vos ves un canal de televisión en Francia y bueno, el tipo que se sienta, bueno, convoca a un conjunto de escritores para hablar, es otra cosa. La Argentina fue así. La Argentina fue así. Bueno, la Argentina tiene generaciones de tipos maravillosos que no se han repetido, pero bueno, algo nos está pasando. Yo creo que triunfó una cultura de la enorme vulgaridad, porque Exacto. yo qué sé, no sé, es como que la gente le gusta ir a Miami, antes por lo menos viajaban a París. Con esa frase estamos para cerrar. ¿Qué aprendiste en tu vida? Y que aprendí que la verdad que no sé absolutamente nada. Bueno, la verdad que hemos compartido un rico café con Carlos Leiva, con todos ustedes. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias por escucharme, porque no, han la sido verdad muy que generoso. solamente con escucharte uno aprende, yo por lo menos, y seguramente los que están del otro lado también. Así que un gran placer Gracias, haber gracias. compartido esta charla contigo. La entrevista completita que tuvimos con Carlos Leiva, economista argentino, un análisis hacia una mirada integral política, nos ha hecho una gran descripción de toda su experiencia, de lo que él ha pasado, tanto sea en el gobierno, en el tercero de Juan Domingo Perón, estar ahí adentro. Muchas veces uno dice, los que estuvieron presentes tienen muchas más facultades de poder hablar acerca de su experiencia laboral. En este caso, Carlos Leiva tiene una mirada muy didáctica, explícita y bien precisa de lo que ha transcurrido en aquel gobierno de Juan Domingo Perón. Entrevista completa que van a poder tenerla también a través de las redes sociales ya en los próximos días, tanto sea en Nicolás Arano Comunicación como aquí en las redes sociales del Canal 11 de Punta del Este. Un gran placer haber podido compartir este primer programa con todos ustedes. Comenzamos el 2025 bien cargaditos con la política y la economía que muchas veces nos pasa por arriba, no solamente a todos los argentinos, sino Sudamérica a nivel mundial, Uruguay ahora que ha tenido cambio de presidente, ya con nuevas políticas, siempre es importante tener una mirada general de lo que pasa en cada uno de los países y en este caso Carlos Leiva nos lo puso arriba de la mesa su mirada acerca de cómo está también Argentina hoy, cuál es la situación que está atravesando hoy Argentina en distintas coyunturas. Los espero, la propuesta, la semana que viene como siempre, con un rico café para compartir en este gran verano que está teniendo Punta del Este, Uruguay, y compartir como siempre con todos ustedes un café con Nico. Los espero la semana que viene, les mando un fuerte abrazo. Que tengan hermosa semana. Chau, chau. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Nicolás Arano. Voy a estar entrevistando desde Argentina, por ejemplo, a los principales referentes